En 1991, en el corazón de un México que aún se despertaba a un nuevo milenio, una historia que desafía la lógica y la razón comenzó a tejerse en el aire. No fue un evento público, ni una noticia de primera plana, fue un susurro que se convirtió en grito, una anécdota familiar que se transformó en leyenda urbana, un misterio que se anidó en el alma de un pequeño pueblo y en la memoria colectiva de quienes vivieron cerca de él. 5 amigos, inseparables en la flor de la juventud, compartían una noche que prometía ser como tantas otras. Risas, sueños y la efervescencia de la vida adolescente. Pero esa noche, algo extraordinario y aterrador sucedió. Se desvanecieron. No hubo rastro, no hubo explicación, solo el silencio repentino y la ausencia palpable de 5 jóvenes que de un instante a otro dejaron de existir en el plano terrenal de sus seres queridos. Imaginen la escena, el último eco de sus voces desvaneciéndose en la oscuridad, la preocupación inicial que se transforma en pánico, la búsqueda desesperada que no arroja más que preguntas sin respuesta. Este no es un relato de ciencia ficción, aunque lo parezca. Es la premisa de una realidad que se fracturó, un evento anclado en el tiempo que durante décadas permaneció como una herida abierta, un enigma que se negaba a ser resuelto. La desaparición de estos 5 amigos mexicanos en 1991 es un punto de partida que nos invita a cuestionar los límites de nuestra comprensión, a explorar las profundidades de lo desconocido y a enfrentarnos a la posibilidad de que existan fenómenos que escapan a nuestra lógica cotidiana. 30 años después de aquel evento que marcó a fuego a un pueblo y a varias familias, la historia tomó un giro aún más desconcertante, un giro que sacudió los cimientos de lo que creían haber aceptado como un final. La Tierra, ese testigo silencioso de innumerables historias, decidió revelar uno de sus secretos. Uno de los 5 desaparecidos regresó. No fue un regreso triunfal, ni una aparición milagrosa con todas las respuestas. Fue un retorno envuelto en el misterio, un fantasma con un rostro familiar, pero una mente ajena. Este individuo, uno de los 5 amigos que se desvaneció en la nada, regresó a la vida, pero no a la vida que recordaba. Su mente era un lienzo en blanco, despojada de recuerdos, incapaz de reconocer a los rostros que lo esperaban con una mezcla de júbilo y desolación. Los padres, los hermanos, los amigos que nunca lo olvidaron, se encontraron frente a un extraño que llevaba el cuerpo de su ser querido. La alegría del reencuentro se vio empañada por la profunda tristeza de la pérdida de la persona que conocían. ¿Cómo es posible que alguien desaparezca por 30 años y luego reaparezca sin memoria? ¿Qué tipo de experiencia podría borrar décadas de vida, de relaciones, de identidad? Este regreso no trajo consigo la resolución del misterio, sino que lo profundizó, abriendo una caja de Pandora de preguntas y emociones reprimidas. La búsqueda de respuestas se intensificó, no solo para entender qué les sucedió a los 5 amigos, sino también para desentrañar la verdad detrás del regreso de este hombre sin pasado, un hombre que es a la vez un milagro y una tragedia. El núcleo de esta narrativa reside en la reconstrucción de un tiempo perdido, en la laboriosa tarea de unir los fragmentos dispersos de una memoria que fue arrancada. El regreso de uno de los desaparecidos es el catalizador que obliga a desenterrar secretos que el tiempo y el olvido habían intentado sepultar. Estos secretos no solo pertenecen a la noche de la desaparición, sino que también están arraigados en la historia del pueblo, en las dinámicas ocultas de sus habitantes, en las verdades que se prefieren mantener enterradas para proteger la aparente normalidad. El pueblo, que en su momento fue testigo mudo de la tragedia, se convierte ahora en un personaje más, un depositario de información, de rumores, de silencios cómplices y de miedos latentes.
Cada habitante, cada calle, cada rincón guarda una pieza del rompecabezas, pero estas piezas están dispersas, a menudo contradictorias, y algunas deliberadamente ocultas. La tarea de desentrañar qué ocurrió esa fatídica noche se convierte en una excavación arqueológica de la memoria, donde cada revelación puede desenterrar no solo verdades incómodas, sino también viejas rencillas, miedos ancestrales y pasiones ocultas que podrían explicar o complicar aún más el misterio. La pregunta fundamental no es solo qué les sucedió a los 5 amigos, sino qué fuerzas, qué eventos, qué secretos del pasado convergieron para crear una noche que devoró a 5 vidas jóvenes y dejó un vacío que, 30 años después, intenta ser llenado. La complejidad de este enigma se ve exacerbada por la naturaleza del regreso. No se trata simplemente de una persona que estuvo perdida y regresa. Se trata de un individuo que ha sido devuelto por el tiempo o por algo que trasciende el tiempo, con una mente vacía, despojada de su identidad. Este fantasma con el rostro familiar representa la paradoja de la presencia y la ausencia simultáneas. Está físicamente allí, pero la persona que conocían, el amigo, el hijo, el hermano, ha desaparecido de su propia historia. Esta situación plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad, la memoria y lo que significa ser humano. ¿Somos solo la suma de nuestros recuerdos? Si esos recuerdos son borrados, ¿qué queda de nosotros? El regreso de este hombre obliga a sus seres queridos a confrontar la pérdida de una manera completamente nueva y devastadora. Deben intentar reconstruir su identidad desde cero, utilizando los fragmentos de lo que otros recuerdan de él, y al mismo tiempo deben lidiar con el hecho de que la persona que aman puede que ya no exista dentro de ese cuerpo. Este dilema personal y emocional se entrelaza con la investigación del misterio, creando una doble búsqueda, una por la verdad externa de lo sucedido y otra por la verdad interna de quién es este hombre ahora. La forma en que su comunidad y su familia reaccionan a este retorno, la manera en que intentan reintegrarlo o comprender su estado, revela mucho sobre la resiliencia humana, la capacidad de amar incondicionalmente y la lucha contra la desesperación ante lo inexplicable. La búsqueda de respuestas se convierte en una carrera contra el tiempo, no solo porque los recuerdos se desvanecen aún más con cada día que pasa, sino también porque los secretos enterrados pueden tener una fecha de caducidad, o peor aún, pueden ser desenterrados por fuerzas que prefieren que permanezcan ocultos. El pueblo, que guarda sus propias verdades, puede ser tanto una fuente de información como un obstáculo. Los habitantes pueden estar reacios a hablar por miedo, por complicidad o simplemente porque han aprendido a vivir con el silencio. La verdad, como a menudo sucede, podría estar oculta a plena vista, disfrazada de anécdota trivial o de recuerdo lejano. Los propios demonios que acechan en las sombras de lo que creían haber olvidado para siempre son un componente crucial de esta historia. La desaparición de 5 amigos no ocurre en un vacío, sucede en un contexto social y personal. Las relaciones entre los amigos, sus familias, sus aspiraciones y sus conflictos internos podrían haber jugado un papel en lo que sucedió. El regreso de uno de ellos obliga a desenterrar no solo eventos externos, sino también las complejidades de las relaciones humanas, los secretos que se guardan dentro de las familias y las comunidades, y las decisiones, quizás equivocadas, que se tomaron en el pasado. La narrativa se adentra en la psicología de la pérdida, el trauma y la resiliencia, explorando cómo un evento tan traumático puede afectar a una comunidad entera y cómo la búsqueda de la verdad puede ser un camino tortuoso y peligroso, lleno de obstáculos internos y externos.
El misterio de los 5 amigos desaparecidos y el insólito regreso de uno de ellos es mucho más que un simple enigma sin resolver. Es una exploración profunda de la condición humana, de nuestra relación con el tiempo, la memoria y lo desconocido. La historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la persistencia del amor y la lealtad, y la capacidad del ser humano para aferrarse a la esperanza incluso en las circunstancias más sombrías. La experiencia de quienes esperaron durante 30 años y luego se encontraron frente a un extraño que llevaba el rostro de su ser querido es un testimonio de la fuerza del vínculo humano y de la dificultad de aceptar la pérdida en sus múltiples formas. Este evento, aunque anclado en un momento específico en México, resuena con la experiencia universal de enfrentar lo inexplicable, de lidiar con el dolor de la ausencia y de buscar significado en medio del caos. La narrativa se convierte en un espejo que nos muestra nuestras propias vulnerabilidades, nuestros miedos y nuestra innata necesidad de comprender el mundo que nos rodea, incluso cuando ese mundo desafía toda explicación racional. La pregunta final no es solo sobre qué sucedió esa noche, sino sobre qué significa para nosotros, como individuos y como sociedad, enfrentarnos a misterios que parecen irresolubles, a pérdidas que parecen definitivas y a regresos que son tan desconcertantes como milagrosos. La búsqueda de respuestas es, en última instancia, una búsqueda de comprensión, de cierre y quizás de redención, no solo para los involucrados directamente, sino para todos aquellos que se atreven a mirar más allá de lo aparente y a cuestionar los límites de lo posible. La verdadera naturaleza de la amnesia que aqueja al hombre que regresó es un campo de batalla donde la ciencia, la psicología y lo inexplicado luchan por imponer su narrativa. Lejos de ser una simple pérdida de memoria, su condición parece ser una forma de disociación extrema, un desprendimiento casi absoluto del yo anterior. Los neurólogos que lo examinan se enfrentan a un cerebro que, si bien funcional, muestra patrones de actividad desconcertantes, como si ciertas conexiones neuronales hubieran sido deliberadamente cortadas o redirigidas. Las pruebas cognitivas revelan la ausencia total de recuerdos episódicos relacionados con su vida anterior a 1991, mientras que las habilidades motoras y el lenguaje permanecen intactos, sugiriendo un daño selectivo o una forma de memoria procedural intacta pero inaccesible. Este fenómeno no encaja fácilmente en las clasificaciones médicas conocidas, lo que alimenta especulaciones sobre causas no convencionales, desde traumas psicológicos masivos hasta intervenciones externas de naturaleza desconocida. La dificultad para acceder a su pasado no solo afecta su identidad personal, sino que también crea una barrera infranqueable para desentrañar los eventos que rodearon la desaparición de sus amigos. En esencia, el principal testigo de la tragedia es también su mayor enigma, un libro cerrado cuyas páginas se niegan a ser abiertas, dejando a los investigadores y a sus seres queridos en una perpetua búsqueda de pistas externas. Profundizando en las implicaciones sociales y personales de este retorno, se revela una dinámica compleja de adaptación y resistencia. Para la familia, este hombre es un fantasma viviente, una presencia que evoca tanto el dolor de la ausencia prolongada como la extrañeza de una familiaridad despojada de contexto emocional. Las interacciones diarias se convierten en un ejercicio de paciencia y reconstrucción, donde cada conversación es un intento de sembrar semillas de recuerdo en un terreno aparentemente estéril. Los intentos de reintroducirlo a su antigua vida a través de fotografías, videos o relatos de amigos a menudo resultan en una desconexión palpable, una incapacidad para procesar la información emocionalmente. Por otro lado,
La comunidad se debate entre la compasión, la curiosidad morbosa y el miedo. El evento de 1991 se convirtió en una herida colectiva, y el regreso de uno de ellos reabre esa herida, obligando a confrontar las preguntas que habían sido relegadas al olvido o a la especulación. La dinámica de la comunidad podría haber cambiado drásticamente en 30 años, y este hombre, al no tener memoria de esos cambios, se convierte en un anacronismo viviente, un reflejo de un pasado que solo él parece haber abandonado por completo. Abordando las posibles explicaciones y desmitificando las teorías conspirativas que inevitablemente surgen, es crucial diferenciar entre lo que la ciencia puede explicar y lo que permanece en el ámbito de lo especulativo. Las teorías van desde experimentos gubernamentales secretos hasta abducciones extraterrestres, pasando por fenómenos paranormales o incluso pactos oscuros. Sin embargo, desde una perspectiva más terrenal, se pueden considerar explicaciones como una amnesia disociativa severa inducida por un trauma extremo, un estado catatónico prolongado que alteró la percepción del tiempo, o incluso un caso de suplantación de identidad, aunque la familiaridad física y la falta de motivos claros para tal engaño lo hacen menos probable. La clave reside en desentrañar qué tipo de evento podría haber causado una amnesia tan profunda y selectiva, y cómo este individuo logró sobrevivir y ser devuelto sin rastro de su paradero durante 3 décadas. La falta de evidencia física tangible que respalde las teorías más fantásticas obliga a centrarse en la investigación rigurosa de las circunstancias que rodearon la desaparición, buscando inconsistencias en los relatos, posibles encubrimientos o la intervención de factores humanos que pudieran haber influido en el destino de los 5 amigos. El dilema ético y psicológico que representa este hombre es formidable. Para sus cuidadores y familiares surge la pregunta de si deben forzar el acceso a recuerdos que podrían ser traumáticos, o si es más humano permitirle construir una nueva identidad en el presente. ¿Hasta qué punto es correcto intentar rescatar a alguien que, en cierto modo, ha regresado a un estado de inocencia, aunque sea a costa de su pasado? La medicina y la psicología se enfrentan a sus límites cuando la propia persona es incapaz de cooperar activamente en su recuperación. La búsqueda de la verdad externa, la que busca desentrañar qué sucedió con los otros 4 amigos y cómo él sobrevivió, se ve intrínsecamente ligada a la lucha interna por ayudarlo a reconstruir su vida. La tensión entre preservar su bienestar presente y desenterrar un pasado potencialmente doloroso crea un campo de conflicto constante, donde cada decisión tiene ramificaciones profundas y duraderas, no solo para él, sino para todos los que lo rodean y que todavía esperan respuestas. La interconexión entre el evento de 1991 y el tejido social del pueblo se revela como un factor determinante. Quizás la desaparición no fue un evento aislado, sino el resultado de dinámicas internas preexistentes, de secretos compartidos o de conflictos latentes que salieron a la luz de la manera más trágica. El regreso del hombre, al obligar a la reevaluación de ese pasado, podría desestabilizar la aparente normalidad de la comunidad, revelando verdades incómodas sobre las relaciones, las responsabilidades y las omisiones de aquellos que vivieron los eventos. La forma en que cada miembro de la comunidad reacciona a su regreso, las historias que eligen contar o callar y las sospechas que puedan albergar, pintan un cuadro complejo de cómo las comunidades procesan el trauma colectivo y el misterio. La verdad sobre lo sucedido podría estar oculta no solo en los recuerdos perdidos del hombre, sino también en las narrativas cuidadosamente construidas y los silencios estratégicos de quienes presenciaron, de alguna manera,
los eventos que condujeron a esa fatídica noche y a su posterior y desconcertante retorno. La divergencia entre la memoria recuperada y la memoria reconstruida se presenta como un desafío fundamental en la etapa actual de la investigación. Ahora, considere cómo esto se manifiesta cuando los allegados intentan evocar recuerdos específicos del individuo retornado. No se trata simplemente de un olvido pasivo, sino de una ausencia activa de conexión emocional y contextual. Por ejemplo, al mostrarle fotografías de celebraciones familiares, en lugar de reconocer rostros o eventos, el hombre podría reaccionar con una curiosidad clínica, como si estuviera observando a extraños o una escena de una película que no le pertenece. Esta desconexión emocional impide que los recuerdos compartidos actúen como anclas para su identidad perdida, obligando a quienes lo rodean a depender de reconstrucciones narrativas, es decir, de relatos de terceros que intentan llenar los vacíos de su experiencia. La efectividad de estas reconstrucciones se ve mermada por la propia incapacidad del hombre para validar o refutar la información, creando un ciclo donde la verdad objetiva se vuelve cada vez más esquiva. Además, la manera en que el lenguaje se convierte en un vehículo de doble filo es crucial. Por un lado, el lenguaje es la herramienta principal para intentar reintroducirlo a su pasado, para describir quién era, qué le gustaba, cuáles eran sus sueños. Por otro lado, el lenguaje también puede ser una fuente de confusión y angustia. Cuando se le presentan conceptos o nombres que antes le eran familiares, como el de un amigo cercano o un lugar emblemático de su infancia, su incapacidad para generar una respuesta emocional o un recuerdo asociado provoca una profunda sensación de alienación, tanto para él como para quienes intentan comunicarse con él. Piense en la paradoja de describirle la alegría de un partido de fútbol que solía disfrutar apasionadamente. Su falta de conexión con esa emoción lo deja perplejo, incapaz de comprender por qué ese evento debería tener algún significado para él. Esta brecha lingüística y emocional subraya la dificultad de tender puentes entre su presente amnésico y el pasado que se niega a ser recuperado. Por consiguiente, la búsqueda de la verdad se desplaza hacia la observación de sus reacciones instintivas y patrones de comportamiento que podrían ser vestigios de su identidad anterior. Si bien la memoria explícita está ausente, es posible que ciertas habilidades motoras o respuestas condicionadas permanezcan. Por ejemplo, al enfrentarse a una situación que antes le generaba miedo o placer, podría manifestar una reacción fisiológica sutil, pero perceptible, un tic nervioso o un cambio en su postura, que sus seres queridos intentan interpretar como un eco de su antiguo yo. Es como intentar leer un libro en un idioma desconocido, buscando patrones recurrentes o estructuras que sugieran un significado oculto. Esta interpretación de señales no verbales se convierte en una forma de arqueología de la memoria, donde cada gesto o expresión es analizado minuciosamente en busca de una conexión con el pasado. No obstante, la naturaleza misma de la amnesia selectiva plantea interrogantes sobre la posibilidad de que ciertos recuerdos hayan sido suprimidos o bloqueados activamente, en lugar de simplemente perdidos. Si aceptamos la premisa de que algo o alguien pudo haber influido en su estado mental, entonces la investigación debe considerar la posibilidad de que el propio individuo, en un estado de shock o trauma, haya desarrollado mecanismos de defensa psicológica extremos, es decir, que su mente, para protegerse de una experiencia insoportable, haya erigido barreras infranqueables contra ciertos recuerdos. Esto implica que la recuperación de la memoria podría no ser una simple cuestión de despertar, sino de abordar traumas subyacentes que él mismo, en su estado actual, es incapaz de reconocer
o confrontar. La desorientación del hombre que regresa no se limita a la ausencia de recuerdos personales. Se extiende a una profunda desconexión con el contexto social y cultural que ha evolucionado en su ausencia. Piense, por ejemplo, en cómo la tecnología ha transformado radicalmente las interacciones cotidianas en las últimas 3 décadas. Si al hombre le presentaran un teléfono inteligente, su funcionamiento, su omnipresencia en la vida moderna, le resultaría completamente ajeno. La forma en que las personas se comunican, acceden a la información o incluso se entretienen, ha mutado a un nivel que escapa a su comprensión. Esta brecha tecnológica, multiplicada por innumerables otros cambios sociales, lo convierte en un observador perplejo de un mundo que en apariencia debería ser el suyo, pero que se siente alienígena. Imaginen su reacción al presenciar una videollamada. Algo que para la mayoría es cotidiano, pero que para él sería una manifestación de una realidad que desafía su entendimiento. Una ventana a un universo de comunicación que no tiene cabida en su mente despojada de referencias. Además, la percepción del tiempo mismo ha sido alterada para él. No solo ha perdido 30 años, sino que también ha perdido la continuidad temporal que permite a los demás anclar sus experiencias. Para sus seres queridos, esos 30 años son una línea continua, marcada por eventos, crecimientos y cambios. Para él, sin embargo, el tiempo podría sentirse como una interrupción abrupta, un salto cuántico sin la experiencia intermedia. Esta dislocación temporal afecta su capacidad para comprender el envejecimiento de sus familiares, las trayectorias de vida de sus antiguos amigos que ahora tienen familias propias, o incluso los cambios físicos en su propio pueblo. Es como si su reloj interno se hubiera detenido en 1991, dejándolo desfasado con el ritmo del mundo que lo rodea. Considere la profunda tristeza que podría experimentar al ver a sus padres, antes vigorosos, ahora marcados por el paso del tiempo, sin tener el recuerdo de haber presenciado ese proceso natural. Por otro lado, el impacto de su regreso en la dinámica familiar y comunitaria es un terreno fértil para explorar las capas más profundas de la memoria colectiva y la resiliencia emocional. La presencia de este hombre, a pesar de su amnesia, actúa como un catalizador que obliga a la comunidad a confrontar su propia historia y sus propias omisiones. Las viejas rencillas o los secretos que se creían enterrados pueden resurgir bajo la presión de explicar la desaparición y el extraño retorno. Quizás existían tensiones o conflictos no resueltos entre los 5 amigos o sus familias que, de alguna manera, se relacionan con los eventos de esa noche. El regreso del hombre, al no tener él mismo la memoria de esos conflictos, permite que otros, quizás con agendas ocultas, o con un deseo genuino de esclarecer los hechos, manipulen o presenten la información de manera sesgada. Asimismo, la ausencia de recuerdos explícitos no significa la ausencia total de una psique o de una capacidad de sentir. Es posible que, aunque no pueda verbalizarlo, el hombre experimente fragmentos de sensación, de intuición o de una resonancia emocional con ciertos lugares o personas. Estas manifestaciones, aunque sutiles, podrían ser las únicas pistas tangibles de su pasado, y su interpretación se convierte en un arte complejo donde la esperanza y la desesperación se entrelazan. Imagine que, al pasar por un antiguo sitio de reunión, el hombre se detiene instintivamente, su mirada fija en un punto invisible, una leve contracción en su frente. Para sus acompañantes, este gesto podría ser la chispa de un recuerdo, un indicio de que algo, en algún nivel profundo, aún resuena en su interior. Sin embargo, la ambigüedad de estas señales es abrumadora. Podrían ser simples reflejos de un cerebro funcionando,
o el eco tenue de una vida que se niega a ser completamente borrada. La persistencia de ciertos patrones de comportamiento en el hombre retornado, desprovistos de contexto emocional, abre una nueva línea de investigación centrada en la neurociencia y la memoria implícita. Ahora, imagine cómo esta amnesia selectiva podría manifestarse en habilidades que no requieren un recuerdo consciente del yo. Por ejemplo, si poseía una destreza manual excepcional, como tocar un instrumento musical o realizar un oficio complejo, es plausible que estas habilidades motoras, arraigadas en la memoria procedimental, permanezcan intactas. La ejecución de estas tareas podría ser fluida y experta, pero carente de la autoconciencia, la intención o la conexión emocional que solían acompañarlas. Sería como ver a un autómata ejecutar un programa perfectamente, pero sin la chispa de la voluntad o la comprensión del propósito. Aunado a esto, la forma en que la información sensorial es procesada por el hombre es un área de profundo interés. Si bien puede que no recuerde el contexto de un aroma familiar, como el de las flores de cempasúchil durante el Día de Muertos, o el sabor de un platillo tradicional, podría experimentar una respuesta fisiológica involuntaria, un leve estremecimiento, un cambio en la dilatación de las pupilas, o incluso una alteración sutil en su ritmo cardíaco. Podrían ser indicios de que su cerebro está registrando o reaccionando a estímulos que conscientemente no puede identificar. Estas reacciones, a menudo desapercibidas o mal interpretadas por observadores externos, podrían ser las únicas migas de pan que quedan de su pasado, señales crípticas que solo quienes lo conocieron íntimamente podrían empezar a descifrar. Por consiguiente, la reconstrucción de su identidad se transforma en un arduo proceso de deducción, más parecido a la labor de un detective que a la de un familiar que busca reconectar. Cada reacción, cada gesto, cada habilidad aparentemente automática debe ser analizada bajo la lupa de lo que se sabe de su vida anterior. La pregunta que surge es si estas habilidades son meros vestigios de entrenamiento, o si albergan una resonancia más profunda, un eco de la personalidad que una vez fue. Por ejemplo, si solía ser un ávido lector, podría mostrar una afinidad inusual por los libros, pasando las páginas con una familiaridad casi inconsciente, pero sin poder recordar el contenido de las historias o el placer de la lectura. En contraposición a la búsqueda de la memoria perdida, surge la necesidad de comprender las motivaciones y los métodos de aquellos que podrían haber influido en su estado. Si aceptamos la posibilidad de una intervención externa, la investigación debe considerar quién podría haber tenido el interés y los medios para causar una amnesia tan profunda y selectiva, y cómo lograron mantenerlo oculto durante tanto tiempo. Las implicaciones de tal escenario son escalofriantes, sugiriendo una manipulación calculada de la vida de una persona y planteando interrogantes sobre la ética y la moralidad de tales acciones. Otro aspecto crucial a considerar es el impacto de su regreso en las narrativas que la comunidad ha construido sobre su desaparición. Durante 30 años, el misterio ha sido alimentado por rumores, especulaciones y quizás por la necesidad de encontrar explicaciones racionales para un evento irracional. La aparición de uno de los desaparecidos, especialmente en un estado tan alterado, desmantela estas narrativas preestablecidas, obligando a una reevaluación de todo lo que se creía saber. Los testimonios que antes parecían coherentes ahora podrían ser cuestionados, y las verdades aceptadas podrían revelarse como meras construcciones sociales diseñadas para mitigar la angustia de lo desconocido. La persistencia de ciertos patrones de comportamiento en el hombre retornado, desprovistos de contexto emocional, abre una nueva línea de investigación centrada en la neurociencia y la memoria implícita.
Ahora, imagine cómo esta amnesia selectiva podría manifestarse en habilidades que no requieren un recuerdo consciente del yo. Por ejemplo, si poseía una destreza manual excepcional, como tocar un instrumento musical o realizar un oficio complejo, es plausible que estas habilidades motoras, arraigadas en la memoria procedimental, permanezcan intactas. La ejecución de estas tareas podría ser fluida y experta, pero carente de la autoconciencia, la intención o la conexión emocional que solían acompañarlas. Sería como ver a un autómata ejecutar un programa perfectamente, pero sin la chispa de la voluntad o la comprensión del propósito. Aunado a esto, la forma en que la información sensorial es procesada por el hombre es un área de profundo interés. Si bien puede que no recuerde el contexto de un aroma familiar, como el de las flores de cempasúchil durante el Día de Muertos, o el sabor de un platillo tradicional, podría experimentar una respuesta fisiológica involuntaria, un leve estremecimiento, un cambio en la dilatación de las pupilas o incluso una alteración sutil en su ritmo cardíaco podrían ser indicios de que su cerebro está registrando o reaccionando a estímulos que conscientemente no puede identificar. Estas reacciones, a menudo desapercibidas o malinterpretadas por observadores externos, podrían ser las únicas migas de pan que quedan de su pasado, señales crípticas que solo quienes lo conocieron íntimamente podrían empezar a descifrar. Por consiguiente, la reconstrucción de su identidad se transforma en un arduo proceso de deducción, más parecido a la labor de un detective que a la de un familiar que busca reconectar. Cada reacción, cada gesto, cada habilidad aparentemente automática debe ser analizada bajo la lupa de lo que se sabe de su vida anterior. La pregunta que surge es si estas habilidades son meros vestigios de entrenamiento o si albergan una resonancia más profunda, un eco de la personalidad que una vez fue. Por ejemplo, si solía ser un ávido lector, podría mostrar una afinidad inusual por los libros, pasando las páginas con una familiaridad casi inconsciente, pero sin poder recordar el contenido de las historias o el placer de la lectura. En contraposición a la búsqueda de la memoria perdida, surge la necesidad de comprender las motivaciones y los métodos de aquellos que podrían haber influido en su estado. Si aceptamos la posibilidad de una intervención externa, la investigación debe considerar quién podría haber tenido el interés y los medios para causar una amnesia tan profunda y selectiva, y cómo lograron mantenerlo oculto durante tanto tiempo. Las implicaciones de tal escenario son escalofriantes, sugiriendo una manipulación calculada de la vida de una persona y planteando interrogantes sobre la ética y la moralidad de tales acciones. Por otro lado, la forma en que las narrativas comunitarias sobre la desaparición han evolucionado durante 30 años es un factor a considerar. La ausencia de uno de los 5 amigos se convirtió en un enigma que el pueblo, para sobrellevar la angustia, llenó con especulaciones y leyendas. La aparición del hombre, en su estado confuso, desmantela estas historias preexistentes, obligando a una reevaluación de lo que se creía cierto. Los testimonios que antes parecían sólidos ahora pueden ser cuestionados, y las verdades aceptadas por la comunidad podrían revelar ser construcciones sociales destinadas a dar sentido a lo inexplicable. Finalmente, es imperativo examinar cómo la ausencia de memoria del individuo retornado afecta su capacidad para participar activamente en su propia recuperación. Sin la comprensión de su propia situación, sin la capacidad de articular sus necesidades o deseos respecto a su pasado, la ayuda que se le puede ofrecer se vuelve una imposición, un intento de reconstruir algo que él mismo no reclama. Esto plantea un dilema ético fundamental.
¿Hasta qué punto es correcto intervenir en la vida de alguien que, si bien físicamente presente, está ausente de su propia historia? ¿Y cómo se equilibra el deseo de verdad con el respeto por su estado actual? La resiliencia de la memoria, incluso ante la ausencia de contexto consciente, se manifiesta de maneras insospechadas cuando se abordan las interacciones sociales y las estructuras de poder que pudieron haber existido en 1991. Ahora considere cómo la aparente inocencia del hombre, despojada de su pasado, podría ser explotada o, inversamente, cómo su misma vulnerabilidad podría revelar las verdades ocultas de quienes lo rodean. Piense, por ejemplo, en las jerarquías sociales del pueblo en aquel entonces. Las familias influyentes, los líderes comunitarios, aquellos que tenían algo que ganar o perder con la desaparición de 5 jóvenes. La incapacidad del hombre para recordar estas dinámicas, para reconocer la autoridad o la influencia de ciertas personas, lo convierte en un lienzo en blanco sobre el cual se pueden proyectar narrativas convenientes. Un líder carismático, por ejemplo, podría guiar al hombre en sus respuestas, moldeando sutilmente su percepción de los eventos pasados para proteger secretos o encubrir responsabilidades. La manipulación no sería necesariamente violenta. Podría ser tan simple como una palabra de consuelo, una sugerencia de un recuerdo compartido o una historia cuidadosamente elaborada sobre la noche fatídica. Por otro lado, la pureza de su estado actual, libre de los prejuicios y las lealtades del pasado, podría, paradójicamente, hacerlo un testigo más objetivo. Sin la carga de la historia personal, sin el temor a las represalias o el deseo de proteger la reputación familiar, sus reacciones espontáneas, por crípticas que sean, podrían ser la única verdad desnuda en un mar de medias verdades y silencios cómplices. Observemos cómo, al encontrarse con alguien que en 1991 representaba una figura de autoridad o incluso de amenaza, podría manifestar una aprensión instintiva, una postura defensiva que no puede explicar racionalmente. Estos gestos, despojados de la memoria del porqué, se convierten en enigmas para sus cuidadores, pero podrían ser la clave para desentrañar las relaciones de poder que operaban en el pueblo y que, quizás, jugaron un papel en la desaparición. Además, la forma en que la comunidad intenta reintegrar al hombre, o más bien, cómo se apropia de su narrativa, es fundamental. No todos los habitantes compartirán el mismo nivel de interés o la misma agenda. Algunos podrían verlo como una carga, otros como una oportunidad para revivir glorias pasadas o para expiar culpas antiguas. Piense en cómo un anciano del pueblo, quizás con un conocimiento profundo de las tensiones sociales de la época, podría ver en el regreso del hombre una oportunidad para corregir las versiones oficiales de la historia, para introducir su propia perspectiva, quizás teñida de rencor o de un sentido de justicia tardía. Su interacción con el hombre amnésico sería una forma de utilizarlo como vehículo para sus propias narrativas, para dar voz a verdades que hasta ahora habían permanecido silenciadas por el miedo o la conveniencia. En contraste, la perspectiva de los jóvenes del pueblo, aquellos que no vivieron la desaparición directamente, pero que crecieron escuchando las leyendas, añade otra capa de complejidad. Para ellos, el hombre retornado es una figura casi mítica, una encarnación viva de un misterio que ha moldeado su imaginario colectivo. Su interacción con él podría estar influenciada por la fascinación, la curiosidad morbosa o incluso el deseo de desmitificar la historia que los ha acompañado toda su vida. Podrían intentar rescatar al hombre de su estado actual, no tanto por un vínculo personal, sino como un acto simbólico de resolver el enigma que ha marcado su propia identidad generacional. La forma en que se maneja la información, tanto por parte de los medios de comunicación como de los propios familiares,
también juega un papel crucial. Si la historia se convierte en un espectáculo público, la presión por obtener respuestas rápidas y sensacionalistas podría llevar a la precipitación de conclusiones o a la explotación de la vulnerabilidad del hombre. Por el contrario, un enfoque más discreto y metódico, centrado en la recuperación gradual y el respeto por su condición, podría ser más efectivo para desentrañar la verdad. La tensión entre la necesidad de transparencia y la protección de la intimidad del individuo se convierte en un delicado acto de equilibrio, donde cada decisión sobre qué revelar y a quién tiene profundas implicaciones éticas y para el curso de la investigación. El regreso del hombre amnésico no solo reabre viejas heridas en su familia, sino que también fuerza una reevaluación del propio concepto de identidad en un contexto cultural específico, el mexicano, donde los lazos familiares y la memoria colectiva son pilares fundamentales. Ahora imagine cómo esta situación impacta en la manera en que las tradiciones y las expectativas sociales se ven desafiadas. Para una familia mexicana, la ausencia prolongada de un miembro y su posterior regreso con una mente en blanco representa una fractura en el tejido generacional. Los rituales de paso, las historias compartidas que transmiten valores y linaje, se vuelven inaccesibles para él. Por ejemplo, la celebración del Día de Muertos, un evento profundamente arraigado en la memoria y la conexión con los antepasados, se presenta como un espejo de su propia desconexión. Mientras su familia lo rodea, compartiendo anécdotas de quienes ya no están, él observa con una curiosidad ajena, incapaz de sentir la resonancia emocional que conecta a los vivos con los muertos. Esta incapacidad para participar en rituales de memoria colectiva no solo lo margina de su propio linaje, sino que también cuestiona la validez de la identidad transmitida a través de generaciones, si el receptor no puede asimilarla. Además, la dinámica de poder dentro de la comunidad, que pudo haber estado latente en 1991, se manifiesta de maneras sutiles a través de la figura del hombre retornado. Conforme las investigaciones avanzan, es posible que ciertos individuos que en el pasado ejercían una influencia considerable intenten moldear la narrativa de lo sucedido para su propio beneficio. Piense en cómo un político local o un terrateniente influyente que quizás tuvo algún tipo de conexión con la desaparición de los 5 amigos, podría ahora utilizar al hombre amnésico como peón en un juego de desinformación. Al guiar sus respuestas, al sugerirle recuerdos o interpretaciones de eventos, buscan proteger sus propios secretos y mantener su estatus social. La inocencia del hombre, su incapacidad para discernir la verdad de la falsedad en las palabras de quienes lo rodean, lo convierte en un blanco fácil para esta manipulación. Por consiguiente, la búsqueda de la verdad objetiva se complica, ya que cada declaración del hombre podría estar teñida por las intenciones de terceros. Por otra parte, la forma en que los jóvenes de la comunidad interactúan con este enigma viviente revela una fascinación por lo inexplicable que trasciende la mera curiosidad. Para ellos, el hombre es un personaje de leyenda, una figura que encarna el misterio que ha definido la historia reciente de su pueblo. Observemos cómo podrían intentar resolver el enigma a través de métodos poco convencionales, quizás inspirados por la cultura popular o por relatos de conspiraciones. Podrían organizar sus propias investigaciones, entrevistando a los habitantes más ancianos, buscando pistas en lugares abandonados o incluso tratando de despertar la memoria del hombre a través de estímulos externos que consideren significativos. Esta apropiación juvenil del misterio, si bien puede carecer de rigor, a menudo revela verdades latentes que los adultos, por miedo o conveniencia, prefieren mantener ocultas. Es como si la nueva generación,
al no estar atada por los traumas del pasado, tuviera una perspectiva más clara, o al menos más audaz, para desenterrar los secretos. En contraste, la perspectiva de aquellos que vivieron directamente la desaparición, pero que ahora se enfrentan a la presencia de un hombre que no los reconoce, genera una profunda crisis existencial. Imagine a un antiguo amigo que compartió innumerables momentos con él, ahora reducido a un extraño a los ojos de su compañero. Esta dinámica fuerza una reflexión sobre la naturaleza de la amistad y el amor. ¿Son estos lazos tan fuertes como para sobrevivir a la pérdida de la memoria compartida? ¿O se desmoronan ante la ausencia de reconocimiento mutuo? La lucha por restablecer una conexión, por encontrar un hilo conductor que una el pasado con el presente, se convierte en un acto de fe y perseverancia, donde cada pequeño gesto de reconocimiento, por tenue que sea, se celebra como una victoria significativa. Finalmente, es crucial considerar cómo la narrativa de la desaparición y el retorno se ha integrado en el folclore local. Los eventos de 1991, al carecer de una explicación definitiva, se han prestado a la especulación y a la creación de leyendas urbanas. La aparición del hombre, en lugar de disipar el misterio, lo ha intensificado, transformándolo de un hecho trágico a un fenómeno casi sobrenatural. La forma en que los habitantes del pueblo relatan la historia, añadiendo detalles fantásticos o interpretaciones esotéricas, refleja la necesidad humana de encontrar sentido en lo inexplicable, incluso si ese sentido se aleja de la realidad tangible. Este proceso de mitificación, si bien puede ser un mecanismo de afrontamiento, también puede desviar la atención de las verdades más mundanas, pero quizás más perturbadoras que subyacen al misterio. Al trazar el hilo de esta intrincada madeja, nos encontramos en un punto donde las múltiples facetas del enigma convergen, no para ofrecer un cierre simplista, sino para iluminar la complejidad intrínseca de lo que hemos desentrañado. Hemos transitado por los rincones más sombríos de la memoria perdida y la identidad fragmentada, contemplando cómo el tiempo, en su implacable avance, puede despojar al ser humano de sus cimientos más profundos. La resonancia de aquellos eventos de 1991, que parecían haberse desvanecido en el éter de la historia, ha regresado no como un eco claro, sino como una serie de ondas expansivas que alteran el paisaje presente, obligando a una reconsideración radical de lo que significa la pérdida, el retorno y la propia esencia de lo que nos constituye. En este cruce de caminos, donde la razón lucha por imponerse ante lo inexplicable, observamos cómo el regreso de uno de los desaparecidos no es la simple resolución de un misterio, sino la apertura de un abanico de nuevas interrogantes. La forma en que la comunidad, las estructuras de poder latentes y las dinámicas interpersonales interactúan con esta realidad fracturada, revela patrones de comportamiento humano que, aunque singulares en su contexto, resuenan con verdades universales sobre la adaptación, la resistencia y la búsqueda de sentido. El tejido social, puesto a prueba por la ausencia y el desconcertante retorno, se revela como un tapiz complejo, donde cada hilo, cada color, cada imperfección cuenta una historia. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, la senda hacia la comprensión final se percibe no como un camino recto, sino como una espiral que nos devuelve a las preguntas fundamentales, pero con una perspectiva enriquecida por las evidencias y las sutilezas que hemos ido desenterrando. Las capas de la memoria, tanto individual como colectiva, se entrelazan de forma inextricable, sugiriendo que la verdad, en su estado más puro, rara vez se presenta de manera aislada.
Es en la confluencia de estos elementos dispares, la ciencia, la psicología, las narrativas sociales y las respuestas instintivas, donde emerge una imagen más completa, aunque aún velada por el misterio. Al pivotar hacia la reflexión final, es el peso acumulado de estas percepciones lo que nos prepara para asimilar la magnitud de lo que este enigma nos enseña sobre la condición humana y los límites de nuestro conocimiento. El misterio que se anidó en aquel pueblo mexicano en 1991 y que 30 años después resurgió con el retorno de uno de sus desaparecidos, nos deja una profunda huella, una certeza que trasciende la mera resolución de un enigma. Lo que hemos explorado no es simplemente la crónica de una desaparición y un regreso incomprensible, sino una meditación sobre la fragilidad de la memoria, la tenacidad del espíritu humano y la persistente búsqueda de significado en un universo a menudo indiferente a nuestras preguntas. El hombre que volvió, despojado de su pasado, se erige como un poderoso símbolo de la identidad escindida, un recordatorio de que, a veces, aquello que más anhelamos recuperar está sepultado bajo capas de olvido, inaccesible incluso para la persona que una vez lo albergó. Hemos sido testigos de cómo el tiempo, más que un mero transcurrir de días, puede convertirse en un abismo que separa a los individuos de su propia historia, de sus afectos, de su propio ser. La amnesia que aqueja al hombre retornado no es solo una ausencia de recuerdos, sino una ausencia de conexión. Un vacío que sus seres queridos intentan desesperadamente llenar con fragmentos de lo que fue. En esta tarea titánica, descubrimos que la memoria no es solo un archivo personal, sino un entramado social, una narrativa compartida que se construye y se deconstruye en la interacción con los demás. La verdad de lo sucedido, por tanto, no reside únicamente en los rincones olvidados de una mente, sino también en los silencios cómplices, en las verdades a medias y en las leyendas que nacen para dar sentido a lo incomprensible. La persistencia de habilidades sin memoria, las reacciones instintivas ante estímulos olvidados, las complejas dinámicas sociales que se desvelan al confrontar el pasado, todo ello nos enseña que la condición humana es un tapiz de extraordinaria complejidad, donde lo tangible y lo intangible se entrelazan de maneras que aún desafían nuestra comprensión. La lección más profunda que emerge de este relato es, quizás, la aceptación de que no todas las preguntas tienen respuestas sencillas y que la búsqueda de la verdad puede ser en sí misma un acto de redención. El regreso del hombre, aunque envuelto en misterio, nos impulsa a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras propias certezas y a reconocer la profunda fragilidad que subyace a la existencia. La verdadera práctica, la de vivir con la incertidumbre y seguir buscando, comienza ahora.